Bienvenidos a otro nuevo video. Ahora voy a cambiar el alternador, o más bien voy a hacer una actualización. Este alternador era el que traía mi camioneta cuando la agarré, es de 60 amperes, el original. Después se me dañó este y metí uno de 65, igual el original. De hecho, en mi camioneta no traigo así accesorios eléctricos que consuman mucha corriente. Lo único que le agregué los ventiladores eléctricos y ahora con la dirección electroasistida. Por eso también le quiero mejorar el sistema de carga. Este alternador lo agarré de una Nissan Quest 2002, 125 amperes. Prácticamente aquí se está doblando el amperaje. La diferencia entre estos dos alternadores en cuanto a funcionamiento, el de la D21 es de 65 amperes, 12 volts, y el de la Quest es igual de 12 volts, pero de 125 amperes. Obviamente ese es uno de los puntos a tomar en cuenta para hacer este cambio de alternadores. Como ven, en cuanto a las especificaciones del amperaje, sí hay mucha diferencia entre uno y otro. Obviamente que va a ser mucho mejor el de Quest. Ahora vamos a ver lo malo, que es la parte de la instalación, y aquí sí hay algunas diferencias importantes. Este alternador no entra directo, vamos a tener que hacer algunas modificaciones para poder instalarlo en la camioneta y que quede similar al original. Para empezar está la polea. El original trae una polea de ranura en B y el de Quest trae una polea serpentina de 5 ranuras. Vamos a tener que cambiar la polea del alternador original y ponerla en el de Quest. Luego en el soporte de abajo, como ves aquí, es exactamente la misma medida entre los dos alternadores, pero aún así el de Quest no queda en la misma posición que el original, y eso es porque el de Quest es más grande, un poco más largo, y también aquí en los barrenos de los soportes, en el original es un poco más grande, en el de Quest son más chicos. Vamos a tener que abrir a la medida del alternador original. Hacer los rebajes en el soporte y abrir un poco más los orificios, creo que eso no es complicado. Aquí viene lo más grave. En este caso creo que es la alineación de los soportes. En el alternador original, la posición de los soportes, el de abajo viene orientado hacia las 6 y el de arriba a las 12. Y en este, el de abajo está orientado a las 6, pero el de arriba está más o menos como a la 1. Aquí es donde da el mayor problema. Creo que vamos a tener que modificar también el tensor para poder ajustar este alternador, pero no es nada grave. En realidad es más simple de lo que se ve. Creo que hacer esa modificación en los soportes, la polea y el tensor vale completamente la pena comparado con la cantidad de amperes que nos da este alternador, a diferencia del original. Ya tengo listo el alternador para instalarlo en la camioneta. Como ven, ya tiene la polea. Esta polea se la quité a este alternador. Como recordarán, este es el alternador que traía con mi camioneta, luego se dañó. Aquí se ve como lo que se acabó fue el colector. Luego lo cambié por este y pues ahora ya le toca a este otro de Quest. Este es de 60 amperes, este es de 65 y este es de 125. De las poleas lo que cambia es la forma aquí donde corre la banda, pero del diámetro donde entra aquí en el rotor del alternador es exactamente igual. Esta es la polea que traía el alternador original, es de una sola pieza. En este nuevo puse la que traía en este otro alternador, o sea que con esta hay que hacer un poquito más de modificación aquí en esta parte. Con esta es menos porque por debajo trae un espaciador. Es casi la misma forma que la polea original. La instalación de esta nueva polea yo lo hice tomando las medidas y haciendo aquí los ajustes necesarios para que quedara más o menos a la misma altura de la polea original, que no quede ni muy salida ni tampoco muy adentro. Como ven, no es mucho lo que hay que rebajar, nada más lo necesario para que nos deje hacer el alternador un poquito más atrás y poder alinear las poleas. Si le rebajas de más, luego ya va a quedar aquí muy abierto, con mucho juego, y vas a tener que estar ajustando. Entonces por eso, como les digo, hay que ir midiendo 2 o 3 veces para nada más hacer el corte de una vez y que te salga la primera. Aquí hay que tratar de que los cortes sean lo más exacto posibles, bien derechitos, para que quede el alternador bien alineado con el soporte y el tornillo. En este punto ya está listo el alternador para ser instalado en la camioneta. Ya tiene la polea bien apretadita, tiene el rebaje en el soporte delantero y aparte se abrieron un poco más los orificios de los dos soportes. Para el ajustador me hice este aquí nada más provisional, en lo que hago uno mejor. Esto ya sabemos que va por delante del alternador. Pienso hacer uno pero que pase por detrás para que entre directo hasta la base.
pero no lo quiero hacer de este tipo, sino como con tornillo de ese ajustable. Aunque este lo hice así rápido, me quedó mal hecho, pero la verdad es que quedó exactamente a la misma medida y tensa muy bien el alternador. Ya quedó instalado el alternador y así se ve desde arriba. Tiene el ajustador, ya está bien apretado, también tiene puesta la banda bien tensada. Si no acomodamos bien el alternador, nos van a quedar desalineadas las poleas y eso puede afectar en la banda porque se puede salir o de plano se va a reventar. Este quedó bien, hay suficiente espacio entre la banda y el ajustador para que no vayan a rozar la banda. También aquí donde está el tornillo. Creo que eso es lo más importante, que el alternador quede bien alineado, bien sentado en las bases para que se pueda ajustar bien la banda. Ya quedó el trabajo terminado, alternador instalado, conecté un voltímetro para estar monitoreando el voltaje de batería, voltaje de carga. Tengo la camioneta apagada y está marcando 12 volts, voltaje de batería. Ahorita que la prenda tiene que marcar voltaje de carga y con eso quiere decir que el alternador está entregando la carga normal. Como ven, hacer este cambio no es difícil y sí es mejor el alternador de 125 amperes, aunque yo no traigo ningún accesorio que consuma mucha corriente. Ya en un futuro, si quiero agregar más accesorios eléctricos que consuman más corriente, pues no va a haber ningún problema porque ya está el alternador de más amperaje. Ahí está el testigo de batería. Al prender el motor se debe apagar, quiere decir que está cargando bien. Si por el contrario se queda prendido, pues obviamente es porque no está cargando, algo quedó mal.